El presidente Sebastián Piñera promulgó la ley que declara que los delitos sexuales cometidos contra menores de edad no van a prescribir. Además, se anunció suma urgencia al registro de agresores. Vamos a conversar de este y también de otros temas con el presidente del Senado, Jaime Quintana. Senador, muy buenas tardes y gracias por responder al llamado de CNN Chile. Muchas gracias, Iván. Muy buenas tardes. Muy contento por el paso que dimos hoy en La Moneda, en donde se promulga, ¿no es cierto?, una ley que fue largamente debatida. Yo presenté este proyecto hace prácticamente 10 años, estuvo archivado, estuvo sin discusión durante algún tiempo, fue necesario crear una comisión especial de infancia para que este proyecto finalmente avanzara, en un comienzo con un mundo político, una academia penalista muy en contra. Sin embargo, hoy día, gracias al esfuerzo de aquellos que yo denomino los héroes imprescriptibles, líderes, ¿no es cierto?, víctimas también de estos delitos tan deleznables, que acompañaron todo este proceso, finalmente alcanzó la fuerza necesaria. También hay que reconocer el respaldo que le brindó el ministro Larraín en su oportunidad, el gobierno, a esta iniciativa nuestra, y eso hizo que este proyecto avanzara muy rápido en el último tiempo, al punto de ser ley hoy día y dar una señal muy fuerte a los abusadores de menores. Esto ocurre mucho en nuestro país, lamentablemente, donde un porcentaje muy alto, sobre el 80%, son personas del entorno cercano a las víctimas, los menores, y eso por supuesto que hace que estos hechos sean mucho más difíciles. Son menores de edad y por tanto se requiere más tiempo o no límite de tiempo para poder ser investigados y condenar a los responsables. ¿A quién costó más convencer durante estos 9 años de discusión, debate? Yo diría que todo por parejo. Cuando yo presenté este proyecto, donde me acompañó el ex senador Patricio Walker, el ex senador Fulvio Rossi, la actual senadora Jimena Rincón, que fue un gran apoyo en toda esta discusión que hicimos, yo diría que el mundo político estuvo bastante al debe en un primer momento, hay que reconocer. Por eso es que este proyecto fue archivado durante al menos 2 años. También la academia, el mundo del derecho penal entendía que, claro, como son pocos los países en el mundo que tienen una ley de imprescriptibilidad, o como se va a conocer hoy día, derecho al tiempo, donde está pensado fundamentalmente en la víctima como una medida de contención, de reparación, de justicia eficaz, donde se le va a decir al abusador de menores que va a ser perseguido donde esté, cualquiera sea su posición, porque hoy día, hay que decirlo también, muchos de estos abusadores son de un entorno cercano, algunos con posiciones de poder. Bueno, los casos han sido conocidos por el país entero, no han conmovido todos, y por lo tanto era el momento de tomar decisiones, y yo agradezco mucho el apoyo muy transversal que esto tuvo en la Cámara de Diputados y desde luego en el Senado, de donde surge esta moción. Las víctimas van a tener derecho al tiempo, como se dijo en la última parte de esta discusión, pero también van a poder ejercer acciones para tener una reparación adecuada, incluso considerando a terceros e instituciones. Si nos puede explicar un poco más de ese punto. Bueno, efectivamente, la acción la tiene el menor, y en eso hay que ser muy cuidadoso y respetuoso del derecho al tiempo, porque está muy demostrado que una persona que es víctima de una agresión sexual puede tardar 30, 40 años o más en decidirse a denunciar. Por eso que la legislación, ¿no es cierto?, que se hizo el año 2007, que establecía una pausa en la investigación o en el plazo del tiempo hasta que el menor cumpliera la mayoría de edad, pudiera perseguirse. Eso fue insuficiente y por eso la necesidad de avanzar esta ley de imprescriptibilidad. Por supuesto, esto va a perseguir a los responsables, no es contra instituciones, es contra personas. La esencia del derecho penal, ¿no es cierto?, es que es contra las personas, las responsabilidades son individuales y por lo tanto es ahí donde esto se va a focalizar. Estos delitos tienen la complejidad investigativa como cualquier otro delito, pero lo más importante aquí era establecer o levantar, más bien dicho, esa barrera de tiempo que se cerraba a los 10 años, como cualquier otro delito en cuanto a prescripción, y claramente eso no daba cuenta de una realidad de un delito que se comete donde existe una asimetría enorme, una relación muchas veces de poder, de dominación entre el agresor y la víctima. Senador, ¿a usted le gustaba la idea de que esta ley pudiera aplicarse retroactivamente? ¿Se podrá insistir más adelante en este punto en el Congreso? ¿Qué falta para encontrar ahí también un consenso? En esta materia yo siempre he sido muy cuidadoso con las expectativas, porque a esas personas que han sido víctimas, que han sido abusados, niños, adolescentes, menores de edad, lo que no resistirían más
es hacerle creer que vamos a ser capaces de hacer algo aún distinto. Estamos haciendo un cambio paradigmático. Son muy pocos los países que tienen normas como esta. Básicamente esto existe en el derecho anglosajón. Le estamos de alguna manera mostrando un camino a muchas otras sociedades en el mundo que no lo han logrado. Entonces pensar que podría haber una ley penal retroactiva cuando no existe ninguna ley penal con efecto retroactivo, a mí me parece que era exagerar un poquito con la expectativa. Creo que no hacía bien. Claramente esto se iba a estrellar en el Tribunal Constitucional, más aún con el tipo de Tribunal Constitucional que tenemos en nuestro país, que es una discusión también de estos días. Entonces nosotros queríamos una norma eficaz, y desde ese punto de vista hoy día todos han quedado muy contentos. Ahí está el presidente de la República, está el ministro de Justicia, muchos parlamentarios, los autores de esta moción, el Ministerio Público, que tiene mucho que decir en esto, y por supuesto la Corte Suprema, la Defensoría también de la niñez. ¿Irán a pasar otros 9 años para que esto sea una realidad, que también es una demanda del mundo de las víctimas y de apoyo a las víctimas, digamos? Sí, lo que pasa es que las leyes penales en el mundo no tienen retroactividad. Entonces nosotros también tenemos que partir cuidando, ¿no es cierto?, nuestra institucionalidad y, te insisto, no generando expectativas. Esta ley va a tener efecto, no te quepa ninguna duda, que va a tener resultados. Nos decía una de estas personas, aquí yo he denominado los héroes imprescriptibles, como es Vinca Jackson, también Jimmy Hamilton, y Vinca Jackson señalaba, o sea, el solo hecho de tener una ley como esta significa ya una reparación para cientos o miles de víctimas en Chile, que durante mucho tiempo se han guardado esto como un gran secreto. Estamos hablando de que el 60-70% de quienes han sido abusados no denuncian, y lo que no me cabe ninguna duda es que con esto se va a activar un proceso de denuncia mucho mayor. Eso por supuesto lo sabe el Ministerio Público y están preparados para hacer lo que corresponda. Senador, pasemos a otro tema, el nombre de María Angélica Repeto, su postulación a la Corte Suprema. Hoy el vocero precisamente del máximo tribunal hablaba de una sobreexposición, incluso de una sobreexposición injustificada, que podría generar esto, que no hubiera interés de jueces y ministros de Corte de postularse precisamente para la Corte Suprema. Yo no comparto esa apreciación. Creo que lo que ha hecho el Senado ha sido respaldado por todos los sectores, en el sentido de establecer un procedimiento que no solo se aboca a la forma, a examinar el currículum del postulante, sino a ir mucho más allá, a ver el fondo, a ver el contexto en el que estamos, cuáles son sus fallos, no solo una trayectoria, que por supuesto la trayectoria que tiene la ministra Repeto es inobjetable, pero esta definición tiene las complejidades propias de una nominación donde intervienen los 3 poderes del Estado, y lo que aquí debe existir es mucho diálogo, y tal vez nuestra crítica al Ejecutivo en su oportunidad es que aquí se hizo una presentación de un nombre de manera absolutamente inconsulta. Sí, claro, ya lo hemos escuchado eso, pero desde el gobierno dicen que finalmente esto obedece a intereses políticos. ¿No llegó acaso el momento de repensar la forma de postulación o designación de los jueces de la Corte Suprema, donde el mundo político no interviniera? Es muy difícil encontrar un modelo que dé todo tipo de garantía, partiendo por los postulantes y también a quienes hoy día acceden a la justicia. Hay que señalar de que nuestra Corte Suprema hoy día goza de un estándar, de un reconocimiento, de una honorabilidad más allá de nuestra frontera. Y eso es fruto de un sistema de nombramiento como el que hoy día tenemos. Entonces, no es que aquí haya problemas con el nombramiento, es probable que a veces o esto se extiende más de la cuenta, o tenemos situaciones como la de ahora, o cuando aparecen antecedentes, ¿no es cierto?, que dan cuenta de un nombre que no tuvo todos los filtros que requirió, o situaciones como esta que claramente son inconsultas. Pero el tema político, si tú quieres verlo ahí, bueno, acá tenemos una persona que puede tener antecedentes intachables, así es, pero tiene una línea también bien marcada políticamente, es una persona de derecha. Entonces, eso no necesariamente es un problema. Es parte de la decisión que los senadores tomarán en conciencia en los próximos días, mirando hoy día también cuáles son los requerimientos por los cuales los chilenos acceden a la justicia, cuando tú ves que se judicializan temas en la ISAPRE. Entonces, también queremos saber cómo va a proceder un nuevo ministro de la Corte Suprema respecto de dónde va a estar, si va a estar con la ISAPRE o va a estar con los usuarios, con las personas que requieren una atención de salud. ¿Llamaría al gobierno a extender la urgencia? Porque esto, tengo entendido, se vota el miércoles, pero se podría extender precisamente para tener más diálogo y llegar finalmente a un acuerdo. Aún no está convocada la sesión para el próximo miércoles, puede ser, tampoco se puede descartar.
Mira, una posibilidad es cambiar la urgencia, renovarla, otra es profundizar en el diálogo. Creo que hay algunas declaraciones que hemos visto del ministro Larraín en las últimas horas que creo que van en una línea adecuada de un mayor diálogo, de entender que el Senado siempre ha estado dispuesto al diálogo y por lo tanto no hay ninguna necesidad de prescindir de él. Muy bien, senador, también otro tema de esta semana que ha marcado la semana es este decreto que firma el presidente de la República para permitir que las Fuerzas Armadas colaboren ahí en zonas fronterizas con el combate al narcotráfico. Hoy el propio presidente salió a defender esta medida en los patios de la Moneda sin recibir preguntas, pero salió a defender esta medida. ¿Cómo lo ve usted? Mira, tú ves que ha habido muchas reacciones a este decreto presidencial, donde el principal apoyo ha venido del ex candidato presidencial José Antonio Kast y de sus barras. Por lo tanto, ya ese solo hecho a mí me hace pensar, me da que pensar, y me quedo con opiniones de destacados constitucionalistas, de ex ministros de defensa, gente que conoce muy bien los temas estratégicos militares y tienen mucha claridad de que en la formación de estos efectivos militares no está el controlar temas que tienen que ver con orden público, con temas fronterizos, con temas de seguridad interna que están entregadas más bien a las policías. Entonces yo creo que aquí puede haber una dificultad, yo creo que ya es suficiente con lo que se ha copiado el modelo colombiano en otras regiones del país donde los resultados han sido desastrosos. Creo que aquí lo que correspondió haber hecho un diálogo mucho más abierto, con más actores, con la academia, con el mundo parlamentario también. Y no sé si una materia tan compleja como esta, donde todos queremos apoyar, como el combate al narcotráfico, se resuelva mediante decreto. Ahora, ¿usted cree que esto es algo nuevo o algo que ya existe, que las Fuerzas Armadas colaboren precisamente en zonas fronterizas, en temas de vigilancia, de colaboración con las policías si es que ven algo? O sea, cualquier persona colabora con las policías cuando hay que abordar una situación, ¿no es cierto?, que sea delictiva. Y por supuesto las Fuerzas Armadas no se van a negar. Pero de ahí a establecerle a ellas responsabilidades que no están en su ley orgánica, es un tema complejo que requería un poco más de análisis, porque tampoco hay mucha evidencia en el mundo, al revés, todo lo contrario. Cuando México lo hizo es cuando más hechos de violencia ocurrieron. No hay experiencia exitosa en el mundo en donde se desnaturaliza una función propiamente militar y se le lleva a cumplir una función que eminentemente es policial. Y respecto al momento en que se anuncia, justo cuando en el norte hay una situación problemática con cientos de venezolanos que pretenden ingresar al país. Es complejo el momento en que se anuncia esta medida. Uno incluso podría pensar que aquí más bien lo que se busca es un control, pero también un control de agenda, de retomar agenda política mediante el control de frontera. Está bien, el gobierno tiene todo el derecho a hacerlo, pero eso hay que hacerlo bien, de manera cuidadosa, y bueno, si han surgido las críticas, yo diría muy fundadas, varias de ellas, que han aparecido, es por algo, es porque estos temas de esta complejidad no se hacen a la rápida mediante decretos, sino se hacen de manera más reflexiva y meditada. Senador Quintana, muchísimas gracias por estos minutos con CNN Chile. Con mucho gusto, don Iván, muchas gracias.